cuando alguien le demande de su fe, usted sepa dónde está el capítulo y dónde está el versículo. Porque hay muchos que vienen y le dicen, ¿por qué te bautizaste así? En el nombre de Jesús. Y usted le puede decir, yo me bauticé porque dice la palabra de Dios, en tal capítulo, en tal versículo. Aleluya. Yo no trato de lastimar a nadie aquí, solamente estoy tratando lo que Dios ha puesto en mi corazón para enseñar. Es más, yo no pensaba predicar hoy. El hermano vino y me dijo, pastor, Dios me ha puesto en mi corazón que usted predique, que usted enseñe. Aleluya. Entonces, yo pienso que, por eso dice la Biblia, en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Y si alguno ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Mire que yo estoy hablando y estoy enseñando, pero estoy dando textos de la palabra de Dios que está respaldando lo que yo estoy diciendo. Porque no estoy hablando de mi mente, no estoy hablando de mi corazón, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice la Biblia, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A la palabra de Dios no podemos quitarle y no podemos ponerle. Por eso, Dios, aleluya. Yo quiero que en esta preciosa mañana esté meditando en lo que el Señor quiere hablarnos. Especialmente el Señor quiere verdaderamente a hoy en día, que hay tantas denominaciones, miles de denominaciones que están torciendo lo que dice la palabra de Dios, que están diciendo lo que no dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a saber si aquella persona está hablando la verdad? Por eso es necesario nosotros escudriñar las escrituras. Por eso es importante que lea la escritura, porque no vamos a tener una tradición como nuestros padres nos enseñaron. Y vamos a morir, es que yo creo así, así me enseñaron. No. Gloria a Dios. Entonces, dice en el versículo 14, y el verbo se hizo carne. Cuando nosotros nos dicen Jesús solo, a nosotros nos dicen que esta denominación es satánica, es diabólica, que no creemos en el Padre, que no creemos en el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, aleluya, que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Nosotros creemos en Jesucristo, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos en tres personas, en una Trinidad de tres dioses, porque esa doctrina viene de la misma Iglesia Católica en el año 325. Los apóstoles nunca creyeron en tres dioses, un Dios, aleluya, en tres personas. La Biblia dice verdaderamente que Jesús, cuando nació en Belén, ahí comenzó el ministerio de Jesús. Jesús no estaba la palabra, pero la palabra se hizo carne. Por eso dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A veces no sabemos, muchas veces esto verdaderamente yo lo digo porque cuando comencé el ministerio, verdaderamente, y hay muchos hermanos que no entienden y que piensan verdaderamente que el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo son tres personas, son tres dioses. No podemos decir que son tres dioses, que son tres personas. No podemos dividir a Dios. Dios está en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces la Biblia dice que sin derramamiento de pecados no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso dice en el libro de Hebreos 9:22. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Si todo aquello, los corderos, los bueyes, los toros y todo aquello que sacrificaban para justificar a las personas, los traían a los sacerdotes, pero como eso no quitaba el pecado, Dios tuvo que manifestarse en carne. Eso dice en 2 de Timoteo 3:16 o 1 de Timoteo 3:16, dice indiscutiblemente grande es el misterio, Dios se manifestó en carne. Y si Dios se manifestó en carne, verdaderamente quiere decir
que Dios estaba reconciliando al mundo. Él vino, el mismo Dios del Antiguo Testamento vino, aleluya, para reconciliar al mundo. En Hebreos 2:14 habla la Biblia, verdaderamente que Él tomó y participó de carne y sangre para destruir las obras del diablo por la muerte. Entonces, es importante que la iglesia sepa, conozca, verdaderamente que cuando usted lee la Biblia, verdaderamente en Dios, dice la Biblia que Dios, cuando Él habla como hijo y habla también como Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Mire lo que dice en Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos de haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho y de lo que no se veía. En Juan 1:3, San Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Jesucristo. Los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús es un Dios menor en su Biblia, con minúscula, no tiene mayúscula, que es Jesús un Dios menor y Dios tienen una letra mayúscula. Para ellos creen que Jesús es Dios menor y son dos dioses y el Dios mayor. La Trinidad cree que Jesucristo es la segunda persona y la Biblia nunca habla de segunda persona. Él es el primero, Él es el último y el postrero, y fuera de Él no hay Dios. Entonces es bien importante que nosotros entendamos. Entonces cuando nosotros hablamos lo que es la palabra de Dios, no podemos dividir a Dios y poner tres personas. Solamente hay un Dios. Y el mismo Dios que estamos hablando en esta preciosa hora, y vamos a continuar. Cuando yo le pregunto a alguien, hablamos de la divinidad de Cristo. Él me dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le dije, ¿en dónde dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Aleluya. ¿Dónde dice la Biblia tres personas en un solo Dios? No dice. La Biblia habla de único Dios. Amén, De un amén. Creador, de un Dios que se despojó de los cielos, aleluya, y vino para dar su vida, aleluya, se hizo humano como usted y yo, como hombre. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses 2:7? Dice la Biblia que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Cuando Dios se despojó de los cielos y se hizo hombre, no se quedó el reino de Dios vacío. Dios lo llena todo. ¿Por qué cree que cuando dice que en la Biblia que donde dos o tres estamos congregados, ahí está Jesucristo? Porque Él es omnipresente. Gloria a Dios, Él está en todo lugar. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Él sabe nuestros pensamientos, aún antes de hablar. Él conoce, Él sabe cuántos cabellos tenemos. Gloria al Señor. Muchos dicen, es que cuando se bautizó Jesús, se oyó la voz de allá del Padre. Y acá donde estaba la paloma, del Hijo, del Espíritu Santo. Y donde estaba Jesús, ahí están los tres. Ahí no están los tres. ¿Usted cree que Dios no puede estar en todo lugar? Él puede estar en Cristo, Él puede estar manifestándose. Dios no es una paloma. Dios es espíritu. Ahora, un espíritu no se puede ver, es invisible. ¿Cómo Dios, para poder darse a conocer cómo lo hizo, tuvo que manifestarse en carne? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios es uno. Solo en el principio estaba su palabra. Antes del principio, antes de que fuera la tierra y los cielos, estaba solamente Dios.
Pero cuando Dios empezó a hacer la obra de la tierra, los cielos y la tierra, empezó a pronunciar la palabra, sea la luz y fue la luz, sepárese las aguas y sean los mares, y todo lo que empezó a hacer, todo era bueno, dice la palabra de Dios. Aleluya, Ahí gloria a empezó Dios. la palabra de Dios. ¿Dónde empezó verdaderamente el ministerio, la función del Hijo? En la ciudad de Belén. Porque muchos dicen los trinitarios, es que Jesucristo es eterno, ¿no? Jesucristo verdaderamente era la palabra al principio. Pero cuando se manifestó Dios en humano, ahí empezó el ministerio del Hijo, de Jesús. Pero también en la Biblia, como se llama Hijo, también se llama Dios. Dice primera de Juan 5:19, aleluya, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿dónde está Jehová? El mismo Jehová desde el Antiguo Testamento venía pronunciando a Juan el Bautista, preparándole el camino al Señor. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si Dios no hubiera dicho la palabra, verdaderamente todo verdaderamente no estaría encarnado. ¿Cómo se iba a presentar? ¿Cómo se iba a manifestar? Gloria a Dios. Dice en Isaías 44:6, miren lo que, pongan mucha atención en este texto. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo el postrero, aleluya, y fuera de mí no hay Dios. ¿Fuera de quién? No hay Dios. Y la Biblia dice verdaderamente en Tito 2:13, aguardando, en Tito capítulo 2, verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 1, verso 23, cumpliéndose en Isaías 7:14, donde dice que la Biblia, hablando de la profecía, en Isaías 7:14, que dará a luz un hijo. Y en Mateo 1:23 dice, aleluya, que este hijo, o sea, hablando de Jesús, es Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es importante que nosotros conozcamos. Cuando usted esté leyendo la Biblia, sepa verdaderamente que solamente hay un Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Voy a irme un poquito más rápido. Gloria al Señor. Dice en el Salmo 33, verso 6, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mande, y no añadiré a ello, ni de ello quitarás. La palabra de Dios no se puede quitar, no se puede añadir, no se puede aumentar. La palabra de Dios se tiene que predicar como está escrita. Cuando alguien le dice que Dios es de 3 personas, ¿dónde dice que hay 3 personas? ¿Dónde dice que hay un Dios? Aleluya, con tres personalidades. No hay en la Biblia. Que habla la Biblia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí. La Biblia habla de 3 manifestaciones en Dios. Dios Padre, el Padre en la creación, Hijo en la redención y el Espíritu Santo moviéndose en este tiempo. Pero ¿por qué verdaderamente? Ahora cuando usted lee la Biblia, verdaderamente en el Antiguo Testamento habla de Jehová como nuestro Padre. Pero cuando estaba con Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, en San Juan capítulo 14, verso 7, y le dijo Jesús, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta, realmente no es una confusión. Pero tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Tenemos que predicar lo que está escrito. Entonces, cuando alguien le hable a usted,
que le muestre con la Biblia. ¿Esto es lo que me estás diciendo que dice en la Biblia? ¿No es verdad? Tiene que mostrarlo. Ahora miren lo que dice en Jeremías 23, verso 29. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de ¿qué? De su boca o de su palabra. Ahora por la palabra de Dios. Miren, fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Y qué dice en San Juan capítulo 1, verso 3? Hablando de Jesús, que él fue el que crió ¿qué? Todas las cosas, y por él fueron ¿qué? Hechas. Entonces, ¿habrá dos creadores? En ninguna manera. Solamente el mismo Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, verdaderamente es el mismo Dios, el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice la Biblia, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Gloria a Dios. Dice, en el principio cuando Dios empezó a crear, ya estaba la palabra y Dios, aleluya, de Dios y no el Hijo. Antes de la creación, Dios ya había creado un plan para la humanidad. Yo creo con todo mi corazón, y esto yo le dije al pastor Gerardo, le dije, hermano, ¿usted cree que antes de la creación, antes de que formara Dios todas estas cosas, Él ya tenía un plan? Él ya sabía que el hombre iba a caer en pecado. Él ya sabía todo lo que iba a pasar, porque Él es Dios. Ahí al lado tengo una bruja que el Señor Jesucristo la reprenda, que adivina el futuro, el amor, el pasado, el presente, y cobra $10. Y una señora vino y me dijo, oiga, ¿y es buena esa señora porque quiero ir a consultarla? Dije, gloria a Dios, es el momento para hablarle de Cristo Jesús. Le dije, mire, si fuera eso, ya hubiera comprado la lotería y cierra el changarro. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, cuando Jesús fue tentado, dice, le dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo quería que le adorara, ¿verdad, Jesús? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Vete, Satanás, porque solamente a tu Señor y a tu Dios le adorarás. Gloria al Señor. Aleluya. En Hebreos 4:12 dice, porque por la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, aleluya, del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. Necesitamos, aleluya, nacemos por la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Mateo capítulo 34, verso 35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Cuando nosotros, por eso, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. ¿Por qué nos bautizamos nosotros en el nombre de Jesús? Porque hay fundamento en la palabra. En una ocasión, un pastor vino a mí y dice que si le podía yo dar una licencia porque nadie se la quería dar y estaba independiente. Le dije, sí se la doy. Pero vamos a hablar primero, porque no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Si usted cree una cosa y yo creo otra, pues no vamos a estar de acuerdo. Y empezamos a hablar y empecé a mostrarle por la palabra de Dios. Él me dijo,
yo le dije, ¿en qué nombre ustedes bautizan? Dice, pues yo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le digo, y le dije, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Y le empecé a enseñarle por la palabra que todos los bautismos son en el nombre de Jesús. Y le dije a él, ahora muéstrame usted un candidato solamente que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le busqué, no lo hallaba y no lo hay, porque es una tradición, no es de Dios, es de los hombres. Amén. Por eso cuando nosotros hablamos tenemos respaldo por la palabra. Los apóstoles nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces es importante nosotros estar preparados, es importante tener hasta un marcador para que usted marque su Biblia, es importante, todo es importante relacionado a las cosas de Dios, que no venga un viento de doctrina a decirle y a moverlo de su fe. Amén, amén, gloria a Dios. Yo una vez me llevé un muchacho a evangelizar y me lo ganó un testigo de Jehová. Vino cambiado. Que lo que le había enseñado era mentira, que ahora ya tenía la verdad. ¿Y usted cree que no le puede pasar a alguien aquí lo mismo? Una vez vinieron, era un joven y un anciano. Y querían hablarme de la palabra de Dios. Le dije, pues, desde que háblenme de la palabra de Dios. Yo no le dije que era pastor ni nada. Y empezó a hablarme y ya le hablé acerca del bautismo. Y no me pudo contestar, se iba por otro lado. Le dije, no, enséñeme por la escritura. Y es que yo creo así. Le dije, bueno, pero así no es así, enséñeme por la Biblia. Entonces cuando alguien le va a mostrar algo, le va a enseñar algo que le muestre con la Biblia. Cuando usted viene a la iglesia, viene a aprender. Usted tiene que traer su Biblia, pero ya hay muchos que ni Biblia traen el celular. Santo. Deben de traer la Biblia. El celular es para traerlo acá por fuera, para cualquier cosa. Pero pues yo respeto, ¿verdad? Gloria a Dios, a mí me gusta traer la Biblia. Aleluya. Pero Gloria yo voy a a Dios. decirles algo. Todo verdaderamente lo que está escrito en la palabra de Dios es de Dios. Pero aquel que le quiere mostrar a usted una doctrina falsa, una doctrina indiferente, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que si un ángel viniere y le enseñara otro evangelio, que no sea lo que digo el apóstol Pablo, que dice, sea anatema. Ahora yo digo, ¿cuál evangelio es diferente? ¿Qué anunciaron los apóstoles? ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Qué enseñaron los profetas? ¿Qué dicen los salmos? Aleluya. Entonces no podemos verdaderamente pensar verdaderamente cuando alguien nos va a torcer la Biblia. Dice, salió en el Facebook un comentario que un sacerdote se ganó a 40 protestantes. Santo. Se ganó a 40 protestantes. Hermanos, si usted no está preparado, iglesia, en lo que es la doctrina, en lo que es la enseñanza, en lo que es el bautismo, en lo que es la divinidad de Dios, de un solo Dios, sabe que cualquier doctrina lo puede engañar y lo puede mover. Sabe que le pueden callar hasta la boca a uno, que lo pueden dejar en vergüenza. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, por eso es necesario aprender. Si nosotros le diéramos tiempo a la palabra de Dios y menos tiempo al celular, el pastor ya mejor cambie. Pero es la verdad, contentos que todos, pues hay que usarlo, pero hay que usarlo para la gloria de Dios, ¿no? Aleluya. Pero aquí no creo que le dé mucho tiempo al celular, más a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, yo quería dejarles esto,
es la palabra de Dios en su corazón. Gracias, Señor. Aleluya. Porque solamente si nosotros no nos preparamos, ojalá que después haya oportunidad más y traer estas enseñanzas con más, pues, como se puede decir, como una enseñanza, a ver, se me fue la palabra, pues, más bien sencillas que llegue, porque por hasta yo me pierdo. Pero como un seminario, y que aprendamos más de esto. ¿Sabe por qué? Porque yo en lo personal, yo he mirado como pastor y he enseñado lo que le estoy enseñando ahorita, y estoy aprendiendo aún más. Aleluya. Por eso yo puedo aprender del hermano Gerardo, del pastor, de la hermana Elizabeth, y usted. Siempre lea la Biblia. Y cuando esté leyendo la Biblia, piense que solamente hay un Dios. Y que ese Dios se manifestó en carne. Y que ese Dios era invisible, porque la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Entonces un espíritu no se puede ver, porque es invisible. Pero para hacerse presente, Dios tuvo que manifestarse en muchas maneras, hasta que se manifestó en Jesús. Y en eso que murió, verdaderamente, ese derramamiento de sangre y todo, era para que nosotros nos reconciliara con Dios, pero Él verdaderamente nunca dejó su trono, nunca dejó de ser Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Y este mensaje, verdaderamente, no lo hago por lastimar a muchas personas, pero yo les voy a decir, en la iglesia me ha tocado a hombres que han hecho libros y que no han estado 1 año, 2 años en la iglesia y que han sido trinitarios. La mayoría de la iglesia, cuando yo empecé a bautizar y a hablar de lo que estoy hablando y a bautizarlos en el nombre de Jesús y enseñarles que solamente había un Dios. Y este señor anciano tenía como yo creo que unos 60 años conociendo la doctrina de la Trinidad. Yo no lo conocía, lo trajo el pastor americano. Dijo, hermano Chávez, ayúdeme. Y en ese tiempo este señor tenía como unos 90 años para llevarlo al bautisterio y todo, para que no se nos cayera, y estaba enfermo. Imagínense, y se bautizó en el nombre de Jesús, después murió, pero Dios le reveló la verdad. Yo le digo a la iglesia, hay que abrir nuestro corazón, hay que pensar verdaderamente. Yo tenía un concepto cuando yo tenía la tradición, yo soy católico y así me enseñaron mis padres y así voy a morir. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado aquel que confía en Dios. Esta no es una predicación, esta es una enseñanza para tu vida, para tu crecimiento, para tu edificación, para que crezcas en lo que es la palabra de Dios, para que crezcas lo que es la fe. Y cuando venga verdaderamente alguien a hablarte, verdaderamente no quedes avergonzado, sino que queden avergonzados, porque usted tiene la verdad, y la verdad verdaderamente hace libre a aquel que no tiene la verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Esto es lo que Dios quiso que yo hablara en esta tarde, en esta preciosa mañana. Les amo en el amor de Cristo. Si usted verdaderamente tiene una doctrina diferente a la que estamos enseñando, a lo que creemos nosotros, en un solo Dios manifestado en carne, gloria a Dios, siga ahí, sea bautizado en el nombre de Jesús, siga forzándose, siga adelante. Pero si no es bautizado en el nombre de Jesucristo y cree y se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cree en un Dios trino de 3 cabezas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quiere decir que todavía está en la tradición de esa tradición de Constantino en el año 325 de la misma Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Cuando van a bautizar a un niño, lo rocean.
¿Y qué es lo que pronuncian? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo mismo. Pero sabe que yo le digo a la iglesia en esta preciosa tarde, no hay ninguna diferencia en eso. Pero si no tiene la verdad, hágala, oiga lo que le dice la palabra de Dios. El que oye, hoy es el día de salvación. ¿Verdad? Es la manera de cambiar. Porque si decimos que amamos a Dios y decimos que lo amamos y estamos dispuestos a obedecer, entonces hay que obedecer su palabra. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo.